¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, les saluda Andrina Yepes, bienvenidos al Descubierto. Hoy está aquí en el estudio con nosotros Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Entre las descripciones que tenemos de usted, sabemos que nació un 22 de agosto en Barquisimeto, Estado Lara, es doctor en Ciencias Políticas, abogado, político, profesor e intelectual venezolano. Ocupó varias veces la responsabilidad durante 3 periodos continuos, la representación ante el Congreso del Estado Lara, también fue secretario del presidente Luis Herrera Campin, fue su secretario privado y también ejerció como presidente de Venezolana de Televisión entre 1983 y el 84, fue presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entre el 2001 y 2002, también profesor de posgrado. Hay muchísimas descripciones de lo que usted ha hecho en esta vida. Nació en Barquisimeto, acabamos de hablar de la ciudad antes de iniciar el programa y me decía que no se ha mudado mentalmente de Barquisimeto. ¿Qué recuerda usted de esa época de sueños infantiles y qué lo marcó para lo que lo llevó a incursionar en el mundo de la política? Pues mira, muchas cosas, ¿no? Barquisimeto era una ciudad pequeña entonces, mucho más pequeña que hoy y mucho más sencilla, mucho más simple. Sin embargo, en la educación que yo recibí, por un lado en el Colegio La Salle durante muchos años y en los 2 últimos años en el Lisandro Alvarado, el Liceo Lisandro Alvarado, me permitía y además me inducía a conocer toda la ciudad, no solo el pedacito donde yo vivía, yo soy de la parroquia San Juan, en el centro histórico de la ciudad, entonces no se llamaba así, no se refería a uno de esos términos, pero además de toda la ciudad, de la gente que vivía de un modo diferente, la gente más pobre. En el colegio era por la acción social y por la catequesis, los que estábamos en Vanguardia, que era una asociación apostólica, bueno, teníamos que ir a dar clases de catecismo a los niños en su casa, que era en el barrio, y ellos venían también al colegio. Y en el liceo tenía muchos compañeros que venían de distintos lugares de la ciudad, de manera que desde temprano tuve la oportunidad de ver a la sociedad, en este caso la barquisimetana, en toda su diversidad. Y yo creo que eso para mí fue una gran enseñanza. Todos nos quedábamos muy cerca, los que eran muy ricos, la gente de la clase media, como era mi caso, y la gente más pobre, en realidad nos quedábamos muy cerca. No había unas grandes distancias ni geográficas ni sociales, y por lo tanto, bueno, compartíamos juegos, compartíamos amistades, compartíamos fiestas, y eso fue muy importante en mi formación. También es importante ser el hermano mayor. También. Ser el hermano mayor de 7 tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál piensa usted era la principal responsabilidad que esto suponía? Sí, de 7 en 2 tandas. Yo soy por parte de padre y madre, somos 2 hermanos, María Cecilia, mi hermana que es químico, que vive en los Estados Unidos, y yo. Y después tengo 5 hermanos más, 3 hembras y 2 varones, por parte de padre solamente. Pero en realidad somos muy unidos. Yo creo que lo principal de la responsabilidad de ser mayor, es verdad que es una carga, porque primero son más exigentes los padres con uno, porque están aprendiendo a ser padres y quieren que les salga todo perfecto. Entonces, yo siempre sentía que conmigo eran mucho más exigentes que con mis hermanos, aunque todos son gente muy dedicada y muy trabajadora y profesionales. Y por otro lado, también tenía la responsabilidad de ser ejemplar, es decir, de tener que saber bien en la educación, en las clases, en el colegio, tenía que estar a la altura para que fuera un buen ejemplo para mis hermanos, tenía que portarme bien para ser un buen ejemplo para mis hermanos. Y yo creo que todo eso también de algún modo le va a uno moldeando el carácter y enseñándolo a ser responsable. Por otra parte, tanto mi padre como mi madre eran que tenían simpatías políticas diferentes, por cierto. Ellos, sin embargo, tenían un muy buen entendimiento con relación a la educación de nosotros, y los dos, el valor en el que más insistían era el de la responsabilidad. Así que esa fue otra, vamos a decir, otra inyección que estuve recibiendo a lo largo de toda mi formación, no solo en clase, sino en la casa. Hablando de la casa, ¿qué significado tuvo para usted el divorcio de sus padres? Porque pensar en un divorcio en la década de los 50 resulta un reto complicado cuando en esa época no era tan común que las personas legalmente se divorciaran. Pues mira, me entristecía no tener a papá en casa, claro, todos mis compañeros lo tenían, eso me entristecía.
sin duda que eso no era una cosa que resultara fácil. Por otro lado, tenía que papá y mamá estaban muy pendientes y muy de acuerdo en materia de educación. Nunca, ni el uno ni el otro, nos hablaron mal del otro, ni de sus diferencias, jamás. Eso fue así. Pero además, yo tenía también unos tíos que estaban allá en Barquisimeto. Mi tío Germán, que era un abogado, pues muy importante en la ciudad, y mi tío Orlando, que era ingeniero, que vivía en Caracas, que era diputado por Lara, por cierto. O sea, que de alguna forma él fue el ideal que usted tuvo para incursionar en la política. Pues tuvo influencia, claro que tuvo influencia en mí porque lo veía, era el diputado. Mi tío Germán había sido diputado en tiempos del medinismo, y el padrastro de mamá, el doctor Pedro Nolasco Pereira, había sido presidente del Estado y senador por Lara también en esos tiempos, pero claro, muy atrás. En cambio, mi tío Orlando lo viví de cerca. Mi tío Orlando era uno de los 3 diputados de Copey por Lara. En ese momento eran Luis Herrera, Montes de Oca y él los diputados, y Rafael Ángel Cartaya el senador. Digamos, el periodo constitucional que corresponde con mi adolescencia. Entonces tuvo influencia en mí, lo mismo que algunos amigos de casa, que eran gente muy respetada en la ciudad y que para nosotros eran como familia. Puedo decir de varios, pero señaladamente Carlos Zapata Escalona, que llegó a ser rector de la Universidad Centro Occidental y gobernador del Estado, decano de Medicina, y que era concejal de Barquisimeto, y su hermano José Luis Zapata, un abogado, que llegó a ser, bueno, ministro aquí en Caracas y director de la Fracción Parlamentaria. ¿Qué diferencia tenía la política de esa época a la política de hoy? Bueno, era democrática, era claramente democrática, abiertamente democrática, y se respetaba a todo el mundo. Ese era un signo. En un país que como estaba aprendiendo a vivir la democracia, entonces, claro, no estaba exento de las marcas del sectarismo y a veces de una combatividad grande, pero uno sentía, por ejemplo, el líder histórico de Adeguer Estado, nosotros somos una familia copellana, pero el líder histórico de Adeguer Estado era el doctor Eligio Solanzola, que había sido gobernador del Estado, un hombre muy serio, muy adusto. Llegamos a ser grandes amigos, por cierto, él me distinguió con su amistad, que yo le agradezco mucho. Era un hombre en mi casa muy respetado y del cual se hablaba muy bien. ¿Por qué? Porque era un hombre, todo el mundo decía, Eligio es muy honesto, es un hombre muy serio. Siempre había hacia él un respeto muy especial. La gran figura de URD, que era un partido muy importante, la gran figura larense de URD, porque había también Cheito Herrera, pero la gran figura larense de URD era Nino Ugarte Pelayo, que es una figura. Hay un liceo en Barquisimeto con su nombre. Él murió en la década del 60. Bueno, era una figura muy prestante, muy inteligente. Y el diputado comunista por Lara era Héctor Mujica, periodista o director de la Escuela de Periodismo, entonces se llamaba así, no se llamaba Comunicación Social de la Central, y un tipo muy respetado por todo el mundo. De manera que estamos hablando de una política signada por el respeto. Y yo creo que eso es algo muy importante de rescatar como valor. Hablando también de eso, destaca el valor de la familia. Usted lleva 40 años de casado, tiene 3 hijos, 2 hembras que son también comunicadoras sociales y un varón. Usted me contaba que tuvo un tiempo separado de su esposa. Así es. Y volvió con ella. Volvimos, y ella conmigo, que tiene más mérito. Exactamente. Entonces, de alguna manera hay una expresión muy guara que dice chivo que se devuelve se esnuca. Y en su caso, usted dice que tiene 40 años de feliz matrimonio con ella. Yo quisiera que nos hablara si usted estaría dispuesto a volver a ocupar el cargo como secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto quisiera que lo habláramos al regreso, porque vamos a continuar al descubierto con Ramón Guillermo Aveledo. Bueno, continuamos al descubierto con Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática. En la próxima parte yo le planteaba esto, ¿no? Que es una expresión muy guara. Chivo que se devuelve, la parte anterior, perdón.
Continuamos al descubierto con Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Usted estaría dispuesto a devolverse a la Mesa de la Unidad Democrática? Pues mira, yo creo que hay ámbitos distintos, aunque el familiar influye mucho en la política, porque como uno ha sido formado en su familia, así actúa en buena medida en la política. Estábamos antes hablando del ejemplo de Eligio Anzola, que yo puedo decir que fue ejemplar para mí, aunque fuera el jefe del partido al cual yo me puse siempre, el contrincante, Acción Democrática en su época. Político de mi etapa de actividad partidista directa. Pero yo no creo, por ejemplo, que en el caso del matrimonio yo me devolví, ni tampoco ella. Nos encontramos, seguimos y nos volvimos a encontrar. Y bueno, teníamos además una cosa que nos unía, que eran los hijos. En el caso de la mesa, yo creo que son etapas. Yo creo que la mesa pues cumplió una etapa bajo mi conducción, una etapa fundacional que tenía sus propias dificultades. Yo creo que ahora tiene una suficiente consistencia para andar otra etapa. Y yo le ayudo de otro modo, yo le ayudo desde el instituto, apoyando en el tema de la creación de políticas públicas, apoyando en el tema de la formación y del apoyo técnico y profesional a los alcaldes y a los concejales y a los diputados, pero también siempre dispuesto a cuando a uno le piden un consejo, darlo. Claro, cuando se lo piden, uno no puede andar por ahí ofreciendo consejos gratis sin que se los hayan pedido espontáneamente, porque uno puede terminar de metido también. Y eso, el ideal que uno siempre tiene cuando uno defiende la creación de instituciones y la fortaleza de instituciones es uno poder contribuir a la creación de instituciones y que ellas después anden con su propia fuerza. Eso es lo que yo deseo que ocurra con la mesa y veo que es lo que está ocurriendo. Usted decía, de alguna forma había aprendido de sus contrincantes políticos. Durante todos estos años, ¿usted pudiera decir que ha aprendido algo, por ejemplo, de Chávez? ¿Pudiera decir que ha aprendido algo de Nicolás Maduro? Pues sí, mire, yo creo que uno está siempre abierto a aprender de todo el mundo y aprender de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, la demagogia no es buen negocio. La demagogia es mal negocio. Uno puede tener aplausos y puede tener apoyos en un momento dado, pero después la gente se desencanta, se desilusiona. Uno, por ejemplo, debe aprender a que es normal que haya controversia, pero no debe estimular la división y convertir eso en una fuente de poder, porque cuando estimulas la división terminas agrietando a la sociedad completa. Y hablando de nuevo en un dicho más rural que urbano y propio de nuestra región, uno así ensucia el agua de beber. En realidad complica las cosas para toda la sociedad. Hay unos énfasis que el gobierno bajo el presidente de Chávez tuvo, unos énfasis en cuanto a la visibilización de ciertos problemas sociales que no es que no fueran atendidos antes, pero que fueron puestos en el tapete de una manera, y yo creo que eso es una cosa que llama la atención a todos los venezolanos, debe llamarlo. Y por otro lado, creo que es importante también destacar que la Constitución, que tuvo una serie de avances, por ejemplo en el plano de la descentralización, lo deseable es que se hubiera tenido avances también en el desarrollo de la Constitución. Así que uno tiene que estar siempre dispuesto a aprender de los aciertos y de los errores ajenos. Siendo autocrítico, ¿cuáles fueron sus principales aciertos y cuáles fueron sus desaciertos al frente de la Secretaría de la Unidad? Bueno, he pensado mucho en eso y tengo conclusiones provisionales siempre, ¿no? Yo creo que el acierto principal, que además no es solo mío, porque los aciertos nunca fueron exclusivamente personales, los aciertos fueron colectivos, porque mucha gente ayudó a que se produjeran. Lo mismo que en el caso de los desaciertos, de los errores, puede ser que haya tenido más influencia en mi propia persona que el conjunto. Yo creo que la unidad en sí mismo, el buscar poner de acuerdo a tanta gente distinta en un proyecto común y además presentarlo con una convocación de unidad nacional, de un país para todos, sin divisiones, sin exclusiones, sin descalificaciones, eso es yo creo que un acierto principal. En el campo de los errores, yo creo, o de las
los errores o desaciertos. de los desaciertos o cosas que no avanzaron todo lo que hubiera yo querido. Yo hubiera querido, y seguramente fue por mis acciones u omisiones que no pudo avanzar, hubiera querido que avanzara más la unidad en cuanto a la apertura, para que, además de los partidos que tienen una responsabilidad preeminente en una alianza política, pudiera haber también más presencia de más sectores sociales, sin que la mesa se convirtiera en una reproducción de la antigua coordinadora, que fue una experiencia valiosa, pero que también no era ordenada y tenía dificultades para una dirección coherente. Hablando desde el punto de vista de maniqueísmo y de confrontación política, interpretar que una mesa de la Unidad Democrática en la cual hacen vida más de 20 organizaciones políticas, considerando algunas que recientemente se han separado de la mesa de la Unidad Democrática, contrastarla contra un partido político no es sumar peras con manzanas, entendiendo que la MUD se trata de una coalición política con fines electorales y un partido político tiene un fondo ideológico más profundo. Bueno, primero es interesante ver qué es lo que nos une, porque yo creo que la Mesa de la Unidad es una gran alianza que tiene propósitos políticos, dentro de los propósitos políticos, los propósitos electorales. Pero hay una agenda común que trata de desarrollar la Constitución de 1999 hasta sus últimas consecuencias. Ese es el programa. Cuando trata el gobierno de separarse de la Constitución, en los hechos, a veces intentando inclusive modificarla, como las propuestas de reforma y de enmienda, pero además en los hechos, por ejemplo, el gobierno es mucho más centralista que la Constitución, que es descentralizada y federal. Por ejemplo, el gobierno es mucho más militarista que la Constitución, que ubica en un plano de mucho respeto, pero claramente prescindente del debate político, a la Fuerza Armada. Ese contraste yo creo que es muy interesante, y yo creo que el proyecto de la mesa es la redacción de la Constitución, y ahí puede converger gentes muy distintas. En el gran polo patriótico, así llamado la coalición gubernamental, tiene un partido muy predominante, que es el PSV. Hay otros partidos que están constantemente quejándose del modo como son tratados. Eso, por cierto, allí hay una cuestión que es la hegemonía de uno de los partidos. Entonces, estamos hablando de dos coaliciones que se comportan a su vez distinto, y yo creo que la mesa tiene una gran ventaja para Venezuela. Es que se parece más a Venezuela que cualquier otra cosa, porque es diversa, es variada por un lado, pero es la demostración de que los venezolanos, en medio de nuestras diferencias, podemos ponernos de acuerdo y podemos actuar respetando reglas. Ya eso sería una gran ventaja. Dijiste que algún partido se había ido de la mesa. Me gustaría que me dijeras cuál en particular para hablar de eso. Bandera Roja, por ejemplo. Ellos sacaron un comunicado en el cual decían que la sociedad venezolana está urgida de dirección política y de luchas que expresen la voluntad ciudadana, y la MUD pretende erigirse como una alianza electoral circunstancial y limitada. Esto pues forma parte del comunicado que ellos hicieron cuando se separaron de la MUD. Es interesante porque ese comunicado lo suscribe una parte de Bandera Roja. Quienes dirigen el partido, que son Pedro Vélez y Dick Guanique, los que son reconocidos como dirigentes del partido, no solo por la mesa, sino por el CNE, no están de acuerdo con ese punto de vista. Yo creo que obedece más, por un lado, al conflicto interno de Bandera Roja, que yo lamento mucho, porque es gente muy estimable, esta que se ha separado, pero por otro lado, también a que este grupo estuvieron, digamos, entre quienes más animaron a la opción política que se llamó La Salida en el comienzo de este año. Iniciativa de Voluntad Popular. Y cuando Voluntad Popular y 20 Venezuela y ABP han estado trabajando junto con los demás partidos de la Mesa de la Unidad para recomponer la alianza y para hacer una política unitaria con todos, es posible que ellos hayan discrepado de eso y entonces hayan manifestado. Ahora, ellos no, esa dirección, esos dirigentes muy valiosos, no tienen cómo sacar a Bandera
de la alianza, porque la mayoría de los dirigentes de bandera están con la idea de la alianza. Bueno, ellos plantean en ese comunicado también que se desvió el camino trazado por la MUD. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos de cuál es el camino, cuáles son los retos que tiene la MUD en el futuro, al menos como usted lo ve, porque usted dice que se separó de la MUD, pero que sigue en otro puesto de lucha, claro, se separó del cargo, pero no de la unidad. Sigue en la MUD. Vamos a ver cómo avisora ese futuro de la MUD al regreso. Continuamos al descubierto con Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Parafraseando a Henry Ramos Ayub, él decía recientemente que los proyectos personales no deberían seguir dividiendo a la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Usted piensa que proyectos personales o temas de ego fueron responsables de la fractura en el seno de la unidad? ¿Y esto pudo haber sido motivo para que usted decidiera su renuncia? Pues fíjese, yo no hablaría de fractura, hablaría en todo caso de fisura o de lujación, pero nunca de fractura. Lo importante es que todos tengamos claro que dentro de un proyecto político colectivo si caben los proyectos personales en la medida que sean compatibles con él y que nunca hay que poner en peligro, nunca hay que poner en riesgo el proyecto común por los proyectos personales, por muy legítimos que sean. Hay la ventaja de la Mesa de la Unidad es que hay unas reglas para ventilar las diferencias, incluso unas reglas para competir. Cuando llega el momento de escoger candidaturas, cuando llega el momento de hacer postulaciones, allí hay unas reglas que permiten que la gente postule. Me preguntabas acerca del camino y eso es clarísimo. Por un lado, ¿cuál es la meta? La meta es un cambio político en Venezuela. Un cambio político para que tenga efectiva vigencia y se desarrolle la Constitución de 1999. Por otro lado, ¿cómo se llega allá? Ese cambio político debe ser pacífico, democrático, constitucional y electoral. Esas son las 4 condiciones. Para eso, además, tenemos un acuerdo programático. Nuestro programa no solo es cambiar este gobierno, es construir en Venezuela una democracia en la que todos podamos vivir y progresar en paz. Ese país de progreso, esa Venezuela que somos todos, de la cual habló Capriles en la campaña electoral de 2013. Entonces, allí viene la parte electoral. La alianza tiene una dimensión electoral porque es a través del voto que aspiramos tener la mayoría, el respaldo de la mayoría de los venezolanos para poder cambiar las cosas. De cara a las parlamentarias, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta hoy la unidad? No, clarísimo, las parlamentarias están en el camino, están en la ruta porque son una elección que está convocada. Hay otras propuestas que se hacen, pero que no son dilemáticas con relación a ellas. Por ejemplo, la de la constituyente, que han hecho algunas organizaciones en el seno de la alianza. Y que además también pasan por votar, también pasan por someter al final del día a los electores la decisión. Tenemos unas parlamentarias por delante, una parlamentaria de las cuales hay una Asamblea Nacional que sea capaz de ayudar al cambio político, que sea capaz de ejercer el control del gobierno. La actual administración, la actual legislatura no está controlando al Poder Ejecutivo. Quiere quizás algún miembro de la Asamblea ejercer control político, personal, sobre el presidente y los ministros, pero no está haciendo constitucionalmente su papel de control del gobierno, de fiscalización de la gestión pública. En segundo lugar, de legislación. ¿Sabes que en Venezuela se dictan más leyes por la vía del decreto habilitado que en la Asamblea Nacional? ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional ha perdido su cualidad de foro para el debate legislativo. Y en tercer lugar, la otra función eminente del Parlamento es la representación. Que sea la Asamblea Nacional la caja de resonancia de las diversas regiones, de las distintas opiniones, que pueda ser el sitio para el concierto del país entero. Esa asamblea, que produzca entonces así una contribución al cambio político en Venezuela, es la que queremos y hay una oportunidad de elegirla. Y nosotros escogeremos nuestros candidatos de acuerdo con las reglas de la mesa, en un ambiente
de concordia, donde habrá competencia, donde seguramente en algún momento subirá el tono de la competencia, pero ejerceremos la responsabilidad de presentar una opción. En el marco de esa competencia y de presentar una opción, ¿cuál es el balance que hace usted hoy de los liderazgos que existen en el seno de la oposición? Creo que han ido madurando mucho, han ido aprendiendo mucho y el pueblo los va midiendo y va tomando sus decisiones con relación a ellos. Aquí, por ejemplo, cuando escogemos candidatos, ¿cómo lo escogemos? Porque la gente lo votó. Una gigantesca primaria de 3.100.000 personas. Habrá otra en su momento, cuando toque elegir candidato presidencial. ¿Los líderes se vencen? Pero los líderes se vencen o vencen, pero los liderazgos dependen del reconocimiento de la gente y dependen de las respuestas que tengan y de las respuestas que sepan dar. Fíjate tú, una de las características principales de un líder es saber afrontar lo que puede ser transitoriamente la impopularidad y que pueda tratar de convencer a la mayoría de que su punto de vista es acertado. En Venezuela tenemos ejemplos como Rómulo Betancourt, por ejemplo. En la actualidad, ¿quiénes son los principales líderes a su juicio? Están a la vista. Primero que todo, quienes ejercen las gobernaciones de Estado. Nosotros tenemos el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, el gobernador de Lara, Henry Falcón, el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla. Ellos tres no solo tienen una figuración en sus estados que les permitió ser elegidos gobernadores, sino además eso tiene una proyección nacional. En el caso de Capriles, además fue nuestro candidato presidencial. No hay duda de que tenemos en otros ámbitos otros líderes. Antonio Ledesma, el alcalde mayor de Caracas. Leopoldo López, quien está preso y que su liderazgo no puede tener una validación porque estuvo inhabilitado y está sometido a una prisión inicua, a una prisión injusta. Sin embargo, ahí tenemos una referencia importante y así podemos ir viendo en distintos lugares del país. A mí me complace mucho ver cómo va creciendo el liderazgo, por ejemplo, del alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, y no lo digo solamente por regionalismo, lo digo porque me satisface ver que la ciudad esté gobernada con sensibilidad y con sentido de eficacia. Si le tocara darle un consejo a quien ocupe su cargo como secretario general de la unidad, ¿cuál sería? Hay que oír mucho, hay que tener mucha paciencia, pero hay que esmerarse en que hay que decidir, porque la unidad no puede ser solamente para discutir y ventilar las divergencias, tiene que ser fundamentalmente para hacer, para actuar, y la actuación requiere decisiones. Si le tocara darle un consejo al presidente de la República, Nicolás Maduro, ¿qué le diría? Tiene la Constitución como guía, ahí tiene la Constitución como guía y debe actuar de acuerdo con ella. Y ahorita tiene que tomar decisiones más pendientes del país entero que de partes de su propio sector. Bueno, le damos las gracias a Ramón Guillermo Aveledo, ya se nos está agotando el tiempo. Te traigo un regalito. ¿Cuál es ese regalo? Bueno, en este tiempo he estado dedicado a dos cosas, a dos trabajos de carácter intelectual. Uno es este libro, que ya está en librerías en estos mismos días, que se llama El Servicio de la Unidad, donde están mis intervenciones a lo largo de estos 5 años. Y el otro es un libro llamado La Unidad, Experiencia y Esperanza, donde trabaja Diego Urbaneja, Edmundo González Urrutia, Juan Mijares y Marino González, además de mi persona, donde presentamos lo que han sido estos 5 años de trabajo por la unidad, no solo de los demócratas, sino de todos los venezolanos. ¿De qué manera va a seguir trabajando? Ayudando, apoyando a los alcaldes, apoyando a los diputados y a los concejales y desde luego tratando de influir para que estemos cada vez más unidos y cada vez mejor unidos. Bueno, le damos las gracias a Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por haber estado con nosotros hoy al descubierto. Sigan disfrutando de nuestra programación.